Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estés viendo, amado hermano. Dios te bendiga. Sé bienvenido a un devocional, sé bienvenido a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Bueno, primero que nada es un gusto poderte recibir aquí en nuestro canal. Es un gusto que estés aquí escuchando este maravilloso devocional. El año pasado hicimos devocionales alrededor sobre leer la Biblia en un año. Ahora vamos a hacer devocionales sobre el libro de los Salmos, un libro verdaderamente fascinante, un libro de poesía antigua, la cual las rimas son de ideas y no tantos de sonidos. Entonces vamos a empezar con el Salmo primero, y este Salmo realmente es de gran bendición para cada una de nuestras vidas. La idea de los Salmos es estudiar un salmo por cada día, a excepción de los salmos que sean sumamente largos, como el Salmo 119, el cual vamos a diferir para que sea más formidable o sea mejor la manera en que lo tratemos. Pero bueno, el Salmo número 1 es considerado por muchos comentaristas bíblicos que es el Salmo de prefacio o el Salmo introductorio, ya que el Salmo 1 va a dividir sobre dos maneras de cómo ser un ser humano. Podemos ser bienaventurados o podemos ser malos, en las palabras del salmista. Bueno, pues el Salmo número 1, considerado el prefacio, la introducción, es también el salmo que prácticamente constituye a todos los salmos. A veces lo llegan a considerar que es la manera resumida de todo el libro de los salmos. Y realmente, si leemos los 150 salmos, podría ser que tuviesen razón, debido a que los 150 salmos nos van a hablar sobre personas bienaventuradas y los que no son bienaventurados, los que son malos. Entonces el objetivo del Salmo 1 es presentarnos estos dos tipos de personas que nos van a ser recurrentes en el libro. Van a ser los bienaventurados y los malos. Pero bueno, empecemos con esta dicha, empecemos con esta aventura del Salmo número 1. Y fíjate cómo empieza el versículo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si nos damos cuenta, comienza con una palabra llamada bienaventurado en la Reina Valera 60. Puede ser de que tú estés ocupando otra versión. Las versiones ocupan a veces dichoso, inclusive escuchamos Dios bendice y así, y realmente todas estas expresiones son buenas. Bienaventurado quiere decir una persona bendecida, una persona afortunada, una persona a la cual Dios ha bendecido, es una persona feliz, alegre, plena. Entonces el primer versículo nos está presentando al bienaventurado, pero nos está presentando al bienaventurado como la persona que no hace tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en la silla de los escarnecedores. Esas son las tres cosas o los tres actos que no hace el bienaventurado. Y fíjate que aquí los tres verbos principales son clave: andar, estar y sentar. Pareciera que hay movilidad. Son tres verbos que le dan movilidad a este primer versículo. Estos tres verbos dan una movilidad impresionante, debido a que una persona de andar por un consejo después se pasa a permanecer o a simplemente estar, formar parte de algo, para después decidir sentarse deliberadamente y ya no moverse, ser inamovible en aquella situación. Lo podemos ilustrar de la siguiente manera, como en un parque. Es como si primero estamos caminando y estamos o andamos en el parque. Después de que estamos andando en el parque, nos detenemos, nos estancamos y pasamos de andar a simplemente estar, permanecer dentro del parque, para finalmente, después de tal vez un recorrido, decidimos sentarnos y formar parte del parque, pero ya no hay movilidad. Bueno, esta es la idea que está dejando el salmista, que es una persona que anda primero, después se estanca y está, y finalmente ella decide sentarse. Esa es la ilustración que nos deja el primer salmo en su primer versículo. Y fíjate que primero dice que no anda en el consejo de los malos. Andar en el consejo de los malos, aunque el consejo sería algo inmaterial, es algo práctico. Creo que todos hemos pedido el consejo. ¿Cómo podemos hacer que unas palabras, un consejo sea algo práctico? Cuando lo echamos a andar, cuando tú y yo decidimos tomar la decisión y formar parte de ese consejo, tomar ese consejo como nuestro caminar o como nuestro seguir.
Bueno, lo que puedo mencionar al respecto sobre andar en consejo de malos es que todos hemos recibido consejos. A veces podemos haber recibido consejos buenos, pero también muchas ocasiones recibimos consejos malos. Y seamos honestos, hemos seguido tanto el consejo bueno, pero también hemos seguido el consejo malo. Y un ejemplo al respecto sobre el consejo malo que muchas veces nuestra sociedad ha seguido al respecto es que a veces hay matrimonios que no tienen grandes problemas por los cuales deba de existir un divorcio, por lo cual deciden que ante la menor discrepancia se necesite de hacer un divorcio, se necesite divorciar. Bueno, pues este es el consejo muchas veces, o a veces el consejo hacia el hombre o el varón es: somete a tu mujer y sométela a la fuerza, que ella sepa que tú eres la autoridad. Ese no es un buen consejo. Por otro lado, también puede ser que la mujer le den un consejo y sea el consejo de: no te dejes, somételo, que él sepa que tú eres la que manda. Ese tampoco es un buen consejo, porque de una discusión vamos a pasar a una guerra, de un malentendido vamos a hacer más grande y más grande el borlote. Entonces ese no es un buen consejo sobre cómo resolver problemas. Sin embargo, quiero mencionarte al respecto sobre la diferencia del consejo malo de los hombres y el consejo de la palabra de Dios. Vámonos al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 18 y 19, que dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchas veces las mujeres se centran más en el versículo 18, que es en cómo me he de sujetar yo. Bueno, la realidad es de que el versículo 19 es como si Pablo pusiese un candado o una protección a la mujer, porque sabe que el hombre puede llegar a hacer uso de su fuerza contra ella. Bueno, el versículo 19 deja algo muy maravilloso, que es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y ese es el candado, o ese es el inicio sobre una hermosa relación de matrimonio. Amad a tu mujer, ama a tu esposa. Porque si nosotros, siendo honestos, amáramos a nuestras esposas, entonces procuramos su bien, procuramos ser diligentes y procuramos que nuestras familias crezcan en amor, que puede faltar lo que sea, pero que no falte el amor. Y fíjate que si la mujer siente tu amor, siente que la amas y siente que tú estás procurando su bien, ella ve que tú la amas, entonces ella solita, no es de que se sujeta y porque se sujeta, no, ella solita va a tomar parte de la acción, o ella solita va a formar parte y va a decidir ser parte sobre cómo guiar a la familia en amor, porque tú estás procurando el bien de ella y por ende también procurarás el bien de tus propios hijos. Entonces, fíjate que ese es el consejo: ama a tu esposa, ámala. A veces el amor se demuestra en una palabra como el perdón, en decir: ¿sabes qué? Perdóname. Y puede ser, hermano, que después de esa palabra de perdón, tu esposa también pida perdón, se una a tu plan de amor. Tú no quieres diluir, tú quieres resolver, y la mujer también se sume y también pida perdón. Y en donde hay perdón, ahí hay reconciliación, y ahí no debería de haber dilución. Entonces, hermano, sigamos el consejo de la palabra de Dios. Después nos dice que las personas que andan en el consejo ahora forman parte de este camino de los pecadores, porque ahora no solamente andan, sino ahora están y permanecen ahí. Es decir, ya no solamente son instruidos sobre cómo dirigirse, sino también ahora ellos forman parte del camino, ya es su caminar habitual, porque ya están ahí y finalmente se sientan en la silla de escarnecedores. Es una acción deliberada en la cual esa persona se sienta para ser adoctrinada. Esa persona se sienta para aprender más acerca de cómo hacer un mal camino, cómo ser una peor persona. Ese es seguir o estar sentado en la silla de los escarnecedores. Y para esto voy a tomar una ilustración que puede ser muy recurrente. Por ejemplo, cuando una persona empieza en el mundo del alcoholismo, en este terrible mundo, en este terrible vicio, la mayoría comienza con un consejo. ¿Cómo es el consejo? Toma alcohol hasta embrutecerte y olvidarte que existe el problema. Déjame decirte, mi estimado hermano, que esa es la manera más cobarde de resolver un problema, que es huir. Por más que tú huyas, por más que tú te embriagues, el problema va a seguir ahí, solamente le estás dando la vuelta. Es la manera más cobarde en la cual un hombre o una mujer
puede aparentar huir de sus problemas a través de la embriaguez. Entonces todo empieza como un consejo: embriágate hasta que ya no pienses o recuerdes el problema. Después esa persona ya no solamente toma el consejo, sino que después ya anda sobre el consejo. Haya o no haya problema, esa persona toma. Haya o no haya problema, esa persona deliberadamente decide tomar alcohol. Y bueno, fíjate que ahora ya es parte de su caminar. Ya no es solamente un consejo, que por cierto muy malo, sino ahora es parte de su caminar, es de su vida diaria. Y después dice que ahora se sienta en la silla de los escarnecedores. Después vamos y podemos ver a este amigo sentado en tabernas, sentado en bares, sentado en cantinas, siendo adoctrinado por estos terribles mundos del alcohol, siendo adoctrinado por este terrible vicio y haciendo cosas indebidas. Entonces eso es algo en lo cual nosotros podemos meditar, que es de que ese es un gran ejemplo sobre qué es andar en el consejo, estar en el camino de pecadores y además sentarse en la silla de los escarnecedores. Así que lo primero que nos debe motivar este maravilloso primer versículo es a pensar: ¿andamos en consejos malos o andamos en el consejo de la palabra de Dios? No estamos en camino de pecadores, estamos caminando bien, o estamos sentados o estamos siendo adoctrinados por doctrinas de hombres, doctrinas filosóficas o inclusive demoníacas, o estamos siendo adoctrinados con la palabra de Dios. ¿Por qué estoy mencionando a la palabra de Dios? Bueno, porque esa es la clave en el segundo versículo, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si te das cuenta, pasamos de lo que no hace un bienaventurado a lo que ahora sí hace el bienaventurado. Lo que sí hace el bienaventurado es meditar en la ley de Jehová. Y fíjate que este segundo versículo es muy natural. ¿Por qué una persona medita día y noche en la palabra de Dios? Porque ahí está su delicia. ¿Y por qué está ahí su delicia? Porque medita en ella de día y de noche. Es algo natural. Así como tú y yo tal vez puede ser que pensemos en nuestra comida favorita. Por ejemplo, pueden ser los tacos, puede ser una barbacoa, puede ser lo que sea. Así una comida que tú digas, la podría comer todos los días. Aquí la pregunta: ¿por qué la puedes comer todos los días? Porque ahí está mi delicia. Bueno, esa es la ilustración que podemos pensar al respecto sobre nuestra hambre por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien la lea de día y de noche y medite en ella? Porque ahí está su delicia. Anhela y busca la palabra de Dios. Y fíjate que dice que medita de día y de noche. Meditar, mi estimado hermano, cuando lo expresa el Salmo 1, no solamente se refiere en que antes de irme a trabajar o irme a la escuela, lea un capítulo de la Biblia, ore, cierre la palabra de Dios, la deje en su lugar y me vaya a trabajar. No. Meditar significa inclusive orar en voz baja, recitar, leer en mi mente, pensar, reflexionar, pensar en aplicar. Eso es lo que involucra meditar. No es una labor sencilla. Meditar involucra que puede ser que leamos, por ejemplo, el Salmo número 1 y meditemos sobre cómo llevarlo a cabo en nuestro día. Involucra que aun y cuando yo me vaya a trabajar de camino en el metro, en el camión, en el pecero, en el carro, sea cual sea el método de transporte que uses, estemos meditando en lo que hayamos leído en la mañana. Eso es meditar, es pensar en tiempo y aún en fuera de tiempo, estar pensando en la palabra de Dios. Inclusive nos dice que en la noche de insomnio, cuando nos llega, yo creo que nos ha llegado a pasar a todos, cuando llega el insomnio, ¿qué es lo primero que hacemos? Encendemos el televisor para agarrar sueño, prendemos el celular ahora. Bueno, pues ahora yo te animo a que cuando llegue el insomnio, medites en la palabra de Dios y medites en este devocional y medites en el Salmo número 1. Medites en lo que las maravillosas palabras de Dios nos están diciendo. Y bueno, pasamos de lo que no hace a lo que hace. Y después el salmista pone una maravillosa ilustración. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y fíjate que dice que es un árbol no ocasional o no azaroso. Es un árbol que ha sido plantado intencionalmente junto a corrientes de aguas. Bueno, aquí lo que hacen los árboles que están junto a corrientes de aguas es que ellos
tienen a disposición tomar el agua que ellos necesitan, cuando la necesiten y la cantidad que ellos necesiten. Esa es la ilustración del bienaventurado. Por lo tanto, el bienaventurado, ¿qué es lo que hace? Toma de la palabra de Dios cuando la necesita, en todo tiempo, y la cantidad que él necesite. Esa es la cantidad de agua que toma un árbol. Esa es la cantidad de la palabra de Dios que un bienaventurado busca día a día a su Señor. Esa es la ilustración, como junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y quiero aquí volver a enfatizar: en su tiempo. Es decir, no ocurre antes y no ocurre después. A veces, pero quiero que notes lo siguiente: no importa la temporada por la cual el árbol esté pasando. Tal vez sea la temporada de invierno, tal vez sea la temporada de otoño, no importa cuál sea la temporada, y que su temporada en donde se da su fruto es diferente. El fruto va a llegar, el fruto va a ser cosechado, el fruto va a crecer. ¿Y cuándo va a llegar el fruto? En un tiempo debido, en el tiempo perfecto, en el tiempo perfecto de Dios. Sin importar el clima, el fruto va a llegar. Y eso nos debe de poner a reflexionar. Nosotros podemos pasar un diferente clima, como tribulación, persecución, tristeza. Podemos tener el clima que sea, pero si nosotros somos como estos bienaventurados, si nosotros somos como este árbol, el fruto va a llegar, no importa el clima. El fruto va a llegar. Eso es algo maravilloso. Pero para que el fruto llegue, fíjate que debe de haber paciencia. Entonces, algo que nos va también a cultivar junto con el fruto es la paciencia. Vamos a cultivar también este maravilloso don que es la paciencia. Después nos dice que y su hoja no cae. Las hojas de los árboles son consideradas como lo más pequeño de ellos, o inclusive pueden ser tomados como cosas insignificantes del árbol, porque nos centramos más en el tronco, nos centramos más en los tallos. Bueno, la hoja pareciera ser algo insignificante, pero nota que aún lo insignificante va a prevalecer. El tiempo no le va a afectar, la hoja no va a caer. Y aquí quiero ponerte un claro ejemplo, si es que tú eres cristiano, cómo tu hoja no va a caer, cómo tu hoja no puede caer. Bien, nosotros podemos hacer actos insignificantes, pero que duren toda la eternidad. Por ejemplo, la predicación del evangelio es algo que al ojo de muchos pareciera ser algo insignificante. Para nuestro Dios no lo es, pero la verdad es de que el fruto o lo que logramos con ello es algo eterno. Por ejemplo, puede parecer insignificado invitar a una persona a confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Podrá parecer insignificante que invitemos a una persona a que deposite su confianza en Jesús. Puede ser algo insignificante, lo cual la persona tal vez responda: sí, acepto, y decida ser enseñada en la palabra de Dios. Bueno, aunque parezca algo insignificante, eso tiene una repercusión eterna. La hoja no va a caer, porque dice la palabra de Dios en Juan 14, 2 al 3, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que yo donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esto es algo eterno, en lo cual nosotros invitamos a las personas a tener vida eterna o una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es algo que el tiempo no va a afectar, porque es algo eterno, es decir, la hoja no va a caer. Y gloria a Dios por su maravilloso evangelio. Y después dice que todo lo que hace prosperará. Pero nota que estamos hablando de las cosas internas del hombre. No estamos hablando sobre las cosas materiales del hombre, sino al respecto de sus decisiones, su voluntad. Eso es lo que estamos hablando en estos primeros versículos. Entonces, lo que ha de prosperar es el espíritu del hombre. Lo que ha de prosperar es lo interno del hombre, las decisiones que tome el hombre. Entonces, hermano, esto primero nos debe de incentivar en que, bueno, este árbol es frondoso. Si lo pudiéramos resumir, es un árbol de vida. Entonces nos están invitando a ser parte como si fuésemos estos árboles de vida. Así que aquí la primera impresión es de que uno puede decir: yo quiero ser como ese bienaventurado, yo quiero formar parte de los bienaventurados. Bueno, viene el versículo 4, el cual nos va a hablar acerca de los que no son los bienaventurados. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Nota que nos menciona tamo. En otras traducciones nos maneja la traducción paja,
como la paja que arrebata el viento. Y esto es algo muy interesante, porque en los tiempos bíblicos que fue escrito este salmo, las personas que cosechaban el trigo quitaban los granos y todo lo restante, es decir, lo que aquí la palabra resume tamo o paja, eso no sirve, eso no les funciona, no tiene ninguna utilidad, por lo que quitan lo poco que es útil, que es el grano o el fruto, y tiran lo demás. Tiran, y esa paja no lleva ni rumbo. Y esa es la ilustración que deja de los malos. Son como esta paja, en lo cual primero no tiene nada bueno, no tiene nada de donde pueda sopesar. Segundo, es liviana. Un árbol es fuerte, el árbol del versículo 3 es muy fuerte. La paja no, la paja es débil porque aún el viento se la lleva. Número 3, no tiene dirección ni tampoco tiene rumbo, porque las personas que no siguen el consejo de la palabra de Dios, sino siguen el consejo de los malos, van a seguir primero un consejo, después otro, y van a ir como la paja, de aquí, por allá y de por allá para acá. No tienen un rumbo bien definido. Y segundo, son livianos porque no hay ningún fruto que los sopese, a diferencia del árbol, el cual tiene frutos, los cuales no lo derriban, sino son frutos de lo maravilloso que es aquel árbol. Se le quita el poco fruto que tiene y ya no tiene nada por lo cual sopesarse. Así que el ser malo, el salmista nos está diciendo, no es la mejor decisión. Versículo 5, por tanto, por la livianeza de ellos, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Y aquí es de que fíjate que son tan débiles que no van a poder permanecer delante de Dios frente a un Dios justo, el cual no va a pasar lo malo por bueno ni lo bueno por malo. Él clasifica el mal por mal y clasifica el bien por bien. Entonces fíjate que después nos dice que ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí muchas veces ocupamos el término congregación para nuestras iglesias. Aquí el término congregación se está refiriendo inclusive a una congregación más grande como la del reino de los cielos. Es decir, en el cielo no habrá pecadores, en el cielo no habrá personas las cuales sean malas. Dios no va a dejar pasar a un malo por bueno ni a un bueno por malo. Dios es justo y Dios va a dejar pasar a los justificados, va a dejar pasar a los justos. En una primera observancia he de decir que no todos somos justos por naturaleza. Es más, Pablo dice algo diferente: todos somos pecadores por naturaleza, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso según Romanos 3:23. Y la paga de nuestro pecado amerita la muerte, Romanos 6:23. Pero también he de decir lo siguiente: nosotros no es de que nosotros seamos justos por nuestras obras, sino somos justificados por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque Él vino a pagar lo que nosotros merecíamos. Merecíamos la muerte y Él vino a pagar con muerte nuestras malas obras. Él vino a pagar con muerte y así Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, ¿cómo he de ser alguien salvo y cómo puedo formar parte de la congregación de los justos? Tal vez es la primera vez que escuchas al respecto de la palabra de Dios. La respuesta es fe en Jesucristo. Eso dice Pablo en Efesios 2, versículo 8, que por gracia sois salvos, no por obras, sino mediante la fe. Es decir, es solo por la fe que uno puede ser salvo. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Qué significa fe? Confianza. Confiar en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si nosotros confiamos en Jesucristo, no es de que nos hagamos justos, sino somos justificados. Jesucristo nos declara justos por el sacrificio que Él ha hecho, porque Él ha pagado nuestra condena. Él ha pagado lo que nuestro pecado ameritaba. Entonces, si tú quieres formar parte de esta congregación de los justos, es necesario que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tu caminar tal vez puedas pensar y decir, pues no fui malo, pude haber cometido muchos pecados o muchos actos atroces. Bueno, pero la realidad es de que Dios conoce el camino de los justos. Esto lo dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir, Dios conoce el camino de los justos, conoce el camino de los justificados. Puede ser que el camino de los justos primero fueron tinieblas, pero cuando llegaron a la luz admirable de Jesucristo y ellos decidieron confiar en Él, son considerados justos, no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesucristo hace en ellos. Él
ha justificado ya a aquella persona. Fíjate que dice que Dios conoce el camino de los justos porque conoce cuándo han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Pero fíjate que más la senda de los malos perecerá. Es decir, no solo perecerán los malos, sino perecerán ellos y todo su caminar, y todo el camino que ellos hayan recorrido, y todas los falsos consejos, todos sus malos caminos y todas sus sillas escarnecidas. Todo ello va a perecer, porque la maldad no va a prevalecer en contra de Dios. Jesucristo derrotó la muerte y con ello también ha derrotado la maldad. En el cielo, mi estimado, no van a haber malos, va a haber pura persona que haya puesto su confianza en Jesucristo. Entonces, bueno, aquí terminamos el primer salmo y aquí es en donde debemos tomar una decisión. ¿Quiero ser un bienaventurado o quiero ser como estos malos? La respuesta inmediata, yo creo, de la mayoría es: quiero ser bienaventurado. Quiero ser como estos bienaventurados. Bueno, pues los bienaventurados, fíjate que nos dice que no andan en consejo de malos, no están en camino de pecadores, ni se sientan en la silla de escarnecedores. La clave de todo esto es que en la palabra de Dios está su delicia. Entonces, hermanos, te animo a que leamos la palabra de Dios. Te animo a que inclusive si quieres formar parte de esta maravillosa aventura, formes parte de estos devocionales que vamos a llevar al respecto del libro de los Salmos. Entonces, ¿pero qué te parece si terminamos en una oración pidiéndole a nuestro Dios que por favor nos ayude a tener ese deleite o esa delicia en su palabra, y que queremos ser como este bienaventurado que dice el Salmo 1? Amado Dios, gracias por tu evangelio, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque ha muerto por nuestros pecados y gracias porque ha resucitado al tercer día derrotando la maldad. Señor, en este tiempo meditando sobre el Salmo número 1, he tomado la decisión en que quiero ser este bienaventurado. Señor, quiero ser como este bienaventurado en el cual la palabra de Dios, en la palabra está su delicia. Señor, dame esa hambre espiritual por la cual yo pueda desear alimentarme de tu amada palabra, de la cual yo pueda desear alimentarme de tu deliciosa palabra. Señor, te pido, amado Dios, que tú pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, el meditar y el leer tu palabra. Queremos ser, amado Dios, como este árbol plantado junto a corrientes de aguas, que den su fruto a su tiempo y que la hoja no caiga, que prevalezca y que todo lo que hagamos pueda prosperar. Señor, te damos gracias sabiendo de que en algún momento formaremos parte de la congregación de los justos allá en el cielo, de todas las personas a las cuales tú has justificado a través de tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, amado Dios, y te pedimos que podamos meditar en tu palabra todos los días, día y noche, que ahí hallemos nuestra delicia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí hemos concluido con el Salmo número 1. Si te ha servido este devocional, nos ayudaría mucho que nos regalaras tu me gusta, o inclusive si lo quieres compartir con alguna persona a la cual le pueda ser de bendición, puedes compartirlo. Estamos muy prestos y muchas gracias por tu apoyo. Si quieres formar parte de esta aventura, te invitamos también a que te suscribas, porque vamos a estar subiendo aquí los devocionales sobre el libro de los Salmos. Y si quieres formar parte de nuestra iglesia o quieres llegar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, nosotros nos encontramos en el Estado de México, en Valle de Volga 252, en Valle de Aragón, en la primera sección, allá por Nezahualcóyotl. Ahí es en donde nosotros nos encontramos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Así que, amado hermano, te mando un fuerte abrazo, te esperamos si quieres formar parte de nuestra congregación y que Dios te bendiga. Hasta luego.